Vamos a seguir en esta mañana, hermanos, con la palabra. Vamos a exponer la palabra del Señor. Amén. Como les digo una vez más, bienvenidos a todos los que están aquí. Queremos que se sientan como en casa, ¿sí? Nosotros queremos alabar al Señor y por eso estamos aquí, ¿verdad? Yo creo que todos en el fondo necesitamos a Dios en nuestros corazones. Y es por eso que estamos aquí. Amén. En esta mañana les invito y vamos a abrir el libro de Génesis y vamos a dar lectura al capítulo 7 del versículo 1. Perdón, el versículo 1 solamente vamos a leer por el momento. Amén. Génesis capítulo 7 verso 1. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. Amén. Vamos a leerlo una vez más. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra leída. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones. Sí, Señor. Trata con cada uno de nosotros, Señor, pon palabra en nuestros labios y abre nuestros corazones para poder entender tu palabra, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, hermanos. Este pasaje de Génesis, pueden sentarse, amén. Este pasaje de Génesis, hermano, que nosotros vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 7, versículo 1, dice que, acuérdense que la tierra se había corrompido en gran manera. La tierra había comenzado a multiplicarse, pero también la maldad del hombre había comenzado a multiplicarse de una manera tremenda, ¿verdad? Y Dios le da una orden a Noé y le dice Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. Si nosotros ponemos a analizar este pasaje bíblico, está hablando de aquella generación, una generación donde Dios, acuérdense que había creado a Adán y a Eva, luego se multiplicaron y comenzaron a crecer en números. Pero esa generación, después que Caín mató a Abel, ¿se acuerda, verdad? Comenzó a multiplicarse y la maldad comenzó a multiplicarse en la tierra. Y Dios le da una orden a Moisés y le dice que haga una arca. Y en esa arca que él construye, le dice: entra tú y tu familia. Amén. Pero hay algo que llama mucho la atención en este pasaje bíblico. Primero, que dice: entra tú y tu casa. Qué precioso es que cuando tú buscas a Dios de todo corazón, no solamente entras tú, sino que entras tú y tu casa. La promesa de Dios, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Es una promesa. Y esa promesa se cumple cuando el pasaje mismo lo dice: porque a ti he visto justo delante de mí. O sea, Dios lo ve a Noé como una persona justa delante de él. Amén. Ahora, cuando Dios ve a una persona justa, ¿qué hace Dios? Cumple su promesa en tu familia y en tu vida. Amén. Yo quiero que nosotros notemos algo, que aquella generación, hermanos, esa generación había hecho lo malo delante de Dios. En el capítulo 7, el versículo 5 y 7, mire lo que nos dice. Noé obedeció y dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. En aquellos tiempos, acuérdense, Noé en total, hermano, vivió 950 años. Y el hombre más viejo de aquella época fue Matusalén. Acuérdense, Matusalén fue el hombre más viejo de aquella época. Y Noé duró 950 años. Pero
yo quiero también que nosotros entendamos algo, hermano, porque muchas veces nosotros, viene alguien y nos explica la palabra y nosotros como loritos repetimos lo que nos enseña ese predicador o ese pastor, ¿verdad? O esa persona, escuchamos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos han enseñado, nos dicen que Noé predicó 120 años en la tierra, en el diluvio? ¿Cuántos han escuchado eso? Yo creo que muchos, ¿verdad? Dice, y Noé predicó 120 años. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde dice en la Biblia que Noé predicó 120 años? En ninguna parte de la Biblia nos dice. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que analizar la palabra de Dios, escudriñarla, entenderla y saber verdaderamente si eso nos expresa la Escritura. Ahora, que se crea que Noé predicó 120 años, puede ser, porque se cogen de pasajes bíblicos, pero la Biblia dice que Noé, cuando tuvo a Sem y a su hijo Cam, él tenía 500 años. Y en esos 500 años que él tenía, Dios le hace un llamado. Acuérdese de que si era 500 años y a los 600 le dice Dios, métete al arca, solamente son 100 años. Amén. Entonces, hermano, no podemos sacar una fecha exacta. Pudo haber sido 40, 50, 80 años, pero no son 120 años. Amén. Entonces, no tomemos nosotros ciertas ideas que nos enseñan, si en la Biblia no está escrita, mejor no la digamos. Amén, hermano. Tenemos que entender que Noé predicó a esa generación. No sabemos el tiempo en que construyó el arca, pero sí que hubo un tiempo que él lo hizo. Y en ese tiempo, cuando él lo habló, él habló de que iba a llover en aquel tiempo. Acuérdense que en aquellos tiempos no había lluvia. Sin embargo, él dijo que iba a llover y la tierra iba a raer Dios a todo ser humano, a todo animal, iba a raer a causa de una lluvia que iba a venir. Amén. Si nosotros, hermanos, leemos Génesis capítulo 6 y el versículo 5 y el versículo 9, mire, del versículo 5 al versículo 9, mire lo que nos dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Y el 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, yo quiero que nosotros, cada uno de nosotros, vayamos entendiendo algo. Que cuando tú eres una persona justa, y yo quiero que nosotros entendamos también algo, que cuando nosotros pensamos que la persona es justa o es santa, pensamos que es una persona que no peca. Amén. Y nosotros, hermanos, somos justos, pero porque nos justificamos a través de Dios, a través de su Hijo. Eso no significa de que tú no seas pecador. Somos pecadores, todos los seres humanos pecamos, pero nos justificamos al Padre a través de su Hijo. Amén. Y la palabra de Dios dice aquí claramente, yo quiero que noten algo, que a Dios le dolió en su corazón. O sea que Dios tiene sentimientos, que Dios le duele en su corazón cuando el ser humano se porta mal delante de Él. Amén. Cuando tú haces cosas indebidas delante de Dios, a Dios le duele en el corazón. Cuando tú haces cosas indebidas delante de Él, a Dios le pesa en su corazón. Le duele el mal comportamiento que tú tienes delante de Él. ¿Cuántos de nosotros muchas veces ofendemos a Dios? Yo soy el primero, hermanos, que le ofendo a Dios. Pero ¿sabe algo? Que automáticamente en el momento que tú le ofendes a Dios y tú reconoces en tu corazón que le has ofendido, Dios te perdona. Y Dios sabe la intención que tú tienes en tu corazón. Porque también hay arrepentimientos falsos, ¿sabe? Hay arrepentimientos que solamente son cargo de conciencia, que te sientes con un cargo de conciencia, pero no es un arrepentimiento. La persona que se arrepiente delante de Dios es una persona que no vuelve a hacer el mal. Si tú haces algo malo y hoy te arrepientes, no vuelves a caer en ese mismo mal que hiciste, en ese mismo pecado. ¿Me explico?
O sea, eso no significa de que lo vuelvas a hacer en ciertas ocasiones, porque somos humanos y podemos hacerlo. Pero la persona que peca continuamente en lo mismo y en lo mismo, es porque es una persona que no se ha arrepentido delante de Dios. Es un remordimiento que tiene. Y Dios quiere, hermano, que en esta mañana cada uno de nosotros entendamos que tenemos que arrepentirnos delante de Dios de todo corazón. Amén. La palabra de Dios nos dice que Noé halló gracia en esa generación. Esa generación, hermano, era perversa. Esa generación se había corrompido en gran manera. Dice que en su mente y en su corazón estaba de continuo hacer el mal. Todas las personas querían hacer solamente el mal. Querían hacer maldad porque no había bien, no había cosa buena en su vida. Toda aquella generación, hermano, hacía lo malo delante de Dios. Ahora, yo quiero que cada uno de nosotros notemos, ¿qué le diferencia a esa generación de esta? Yo creo, hermanos, que vamos casi igual. Y si Dios a esa generación no le perdonó su pecado, ¿usted cree que esta generación Dios le va a perdonar todo lo malo que estamos haciendo? Cuando hoy en día, hermanos, se proclama con la boca abierta, se habla de muchas veces del aborto libre con las mujeres. Como el hombre, hermanos, hoy en día, yo escuchaba la noticia ayer y hablaban de creo que se llama eutanasia, esto que quieren que la misma persona tome la decisión de quitarse la vida. Usted ve bien eso, hermano, dice, es para que no sufra. En el momento, hermano, en que tú tomes la decisión de quitarte la vida, hermano, estás cometiendo un pecado grande delante de Dios. Porque el único, dice la Biblia, el único que da la vida y la quita se llama Dios. Y si tú te quieres quitar la vida, es porque eres un cobarde delante de Dios. Porque no quieres afrontar los retos que te da esta vida. Dice, muchos se quitan la vida porque dices es que no puedo. Si no puedes es porque eres un cobarde, porque Dios te ha dado a ti un espíritu de fortaleza para que avances y para que sigas. Es que no puedo avanzar, es que no puedo seguir, es que la situación económica está difícil, es que la situación en la vida está difícil. Dios en esta mañana te dice que Él te ha dado espíritu de fortaleza para que avances y para que sigas. Hoy quizás estás pasando un momento de lluvia, de tempestad, estás pasando un momento de tormenta, una noche oscura, pero mañana saldrá el sol. Hoy está lloviendo en tu vida, mañana calmará la tormenta. Pero Dios quiere que seas valiente y fuerte en este momento. Amén. El mundo, hermano, está pasando situaciones difíciles hoy. El mundo está pasando situaciones de enfermedad. Y ¿sabe algo? Es penoso ver a la iglesia con miedo, hermano. Yo le decía ayer a mi esposa, yo tomo la medida que tengo que tomar, pero a mí el que me protege es Dios. Amén. A mí no me protege la mascarilla, hermanos. La mascarilla es algo que te han puesto como una obediencia a las autoridades, y uno tiene que hacerlo porque está el germen que está atacando al ser humano ahora. Pero, hermano, verdaderamente, aunque te ponga la mascarilla, a ti el que te protege es Dios. Es Dios el que permite las cosas. Yo quiero, hermano, que tú no pongas tu mirada en la mascarilla, porque la mascarilla no te protege, el que te protege es Dios. Él es el que te protege, Él es el que protege a tu familia. Él es el quien protegió a la familia de Noé y le dice, entra al arca. Y quiero dar algo más aquí, hermanos. El arca que construyó Noé no lo salvó de la tormenta. Fue una obediencia a lo que Dios le dijo que haga. Lo que hablamos de la mascarilla es una obediencia que nosotros tenemos a las autoridades. El arca, hermanos, el arca fue protegida por Dios. El arca fue sellada por Dios. El arca no sufrió ningún rasguño porque Dios protegió el arca. Hermanos, es Dios el que protege tu vida, es Dios el que protege tu hogar, es Dios el que te liberta de todos los males. Amén. Esta generación, hermano, había hecho lo malo delante de Dios. Y como le dije a ustedes, Dios no perdonó a esta generación. Y ahora, ¿qué es en esta generación que estamos pasando nosotros? ¿Usted cree que Dios va a perdonar la maldad del hombre hoy en día? Cuando vemos, hermanos, muchos asesinatos en la calle, cuando vemos
que hombres violan a niñas pequeñas, cuando vemos que hombres matan a mujeres, cuando vemos que mujeres matan a hombres, cuando vemos que hombres esclavizan sexualmente a mujeres. Ayer también vi esa noticia que pasó aquí en Girona, creo que pasó. La esclavizan sexualmente, hermano. ¿Usted cree que Dios, hermano, no está harto de ver la maldad del hombre? Cuando yo veía la noticia de mi país hace 3 semanas atrás o un mes atrás, y veía, hermanos, cómo se mataban entre ellos, entre bandas dentro de las prisiones. Y no solamente se complacían en matarlo y dejarlo muerto, no, sino que iban más allá de matarlo. Una vez ya muerto, cogían con un machete y le sacaban la cabeza y la presentaban así como trofeo. ¿A dónde ha llegado la maldad del hombre? En tu país que tú vives, date cuenta la maldad del hombre. Centroamérica, hermano, está rodeado de maldad. Las prisiones. Norteamérica. Cuando vemos nosotros, hermanos, Sudamérica, países europeos, países asiáticos, países africanos, hermanos, veía las noticias cómo, hermanos, raptaron como a 300 niñas y fueron soltadas, gracias a Dios, después de un tiempo. Pero ¿a dónde le lleva el hombre a hacer tanta maldad? ¿Sabe por qué? Porque el diablo está tomando el control y el dominio del ser humano, sabiendo que le queda poco tiempo. Dice la Biblia que él va a salir con toda su maldad, con todo su ejército, a hacerle maldad a esta humanidad, porque el tiempo del diablo está agotado ya. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios te va a libertar de todo lo malo, porque Él es tu Dios. Pero también quiero decirte que el mal va a venir a la tierra y no vamos a escapar de eso. No vamos a escapar de la maldad del hombre, pero sin embargo Dios de ahí te va a guardar y va a guardar tu vida. Amén. La maldad, hermano, venía. La maldad en el ser humano había en ese tiempo. Y quiero que note que Dios sacó a Noé y lo guardó y lo sacó de esa maldad del ser humano. Dios, hermano, destruyó aquella generación. Pero como el diablo, hermano, todavía sigue haciendo el mal, luego empezó otra vez la maldad del hombre. Amén. Empezó, hermano, acuérdese, con la descendencia de Can. Can vio la desnudez de su padre y de ahí otra vez comenzó la maldición en el ser humano. Hermano, yo quiero que nosotros, cada uno de nosotros, notemos que Dios, hermano, está harto de la maldad del hombre. Pero ¿sabe por qué Dios, hermanos, Él calma su ira delante del ser humano? Porque hay alguien que lo detiene hasta el día de hoy. Amén. Si no, hermanos, ya nosotros hubiéramos desaparecido por tanta maldad que hay en el mundo hoy. En el libro de Salmos, en el capítulo 1, mire lo que nos dice el Salmo capítulo 1 al versículo 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a agua de corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Es tremendo, hermano, cuando una persona es justa. Cuando tú eres una persona justa, como te decía, no significa de que tú no peques. Tú pecas porque eres humano, porque esta carne es pecadora. Pero dice la Biblia que eres bienaventurado cuando tú no andas en los consejos de los malos, ni cuando ni andas en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. ¿Sabe que muchas veces la iglesia de Cristo se sienta en silla de encarnecedores? Muchas veces, hermanos, tú, dice el pastor, no estoy viendo a nadie, pero tú, al que le caiga, amén. Tú a veces que te encuentras con otro hermano y comienzas, hermano, a encarnecer a otro, a sacarle todo lo malo y a hablar mal de otro ser humano, estás encarneciendo a esa persona.
Tú que hablas mal de otra persona, tú que te gusta ser ligero de boca y no tienes un freno en tu boca, dice la Biblia que tú no eres varón perfecto. La Biblia dice que aquel que refrena su lengua es varón perfecto delante de Dios. Mi pregunta es, ¿puedes refrenar tu lengua o te gusta hablar mal de los hermanos? ¿O te gusta hablar mal de otra persona? No es que esa persona me hizo mal. Sí, es verdad que te echó mal, pero eso no te da derecho a hablar mal de tu hermano. Amén. Si esa persona te hizo mal, ora por esa persona. Si esa persona ha hecho mal delante de ti, ora por esa persona. Entonces vas a ser varón justo. Y cuando tú eres varón justo, hermano, dice que Dios se agrada de ti. Y sus promesas se cumplen en tu vida. Amén. Dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores asentado. No seas cómplice, hermano, de encarnecer a las personas, de hacer el mal con otra persona. Siempre tu delicia tiene que ser, como dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tú meditas en Dios de día y de noche, hermano. Al acostarte, Señor, yo medito en su palabra. Su palabra dice, yo en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tú puedes estar en tu cama durmiendo, hermanos, pero si estás confiado en Jehová, tu sueño va a ser placentero. Si estás confiando en Jehová, hermanos, así el mundo se caiga en pedazos, tu confianza está en Dios. Pero lamentablemente a veces nuestra confianza, ¿verdad? Estamos así. No dormimos, no tenemos paz en nuestras vidas. ¿Sabes por qué no tienes paz? Porque Cristo no está dentro de ti. No digo que no more en ti, pero no se ha compenetrado dentro de ti de una manera tremenda. Cuando tú le permites a Dios que sea el Señor de tu vida, hermanos, Él va a ser el Dios de tu vida y te va a libertar de todo esto. Y una vez que Dios es el Señor de tu vida, dice el versículo 3, será como un árbol plantado junto a agua de corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar. ¿Tú quieres que Dios te prospere? Amén. Entonces vive justamente vive como una persona justa delante de Dios. Amén. Yo quiero, hermano, que nosotros notemos también algo. Y vamos a abrir el libro de Génesis, en el capítulo 19, versículo 4 al 7. Génesis, capítulo 19, versículo 4 al 7, dice: acuérdese que Lot vivía en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Una ciudad que también se estaba perdiendo, donde había la maldad. La maldad era tremenda de aquellos tiempos también en Sodoma y Gomorra. Y dice que fueron 2 ángeles a destruir esa ciudad por la maldad que había. Por eso le digo, hermano, nosotros no somos tan bonitos para que Dios nos perdone. Este mundo también va a perecer porque el ser humano se ha hecho malo. Amén. Y dice que Dios mandó a 2 ángeles a destruir a Sodoma y Gomorra. Y cuando llegaron los ángeles a aquella ciudad, dice que Lot les invitó a que pasen a su casa. Y el versículo 4, mire lo que dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Ellos estaban adentro, ya habían comido y iban a descansar. Y dice que toda la ciudad, desde el más pequeño hasta el más grande, rodearon la casa. Y mire lo que pasa en el 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y esta palabra de conocer no está hablando de que yo te presento a ti, mira, yo quiero conocerte porque quiero conocer tu cara. No está hablando de conocer de esa manera. Cuando la gente de Sodoma y de Gomorra le dice sácalos, eran porque querían abusar sexualmente de ellos. Amén. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis esta maldad. Como les digo, el pueblo, desde el más pequeño, dice la Biblia, hasta el más grande, eran malos, hermanos. Desde niño
ya habían, usted puede decir, bueno, ¿y cómo un niño puede ser malo? ¿Sabe por qué los niños ya eran malos? Porque como era un pueblo tan perverso, sus padres eran tan malos que ya habían metido a sus hijos toda la maldad que ellos tenían desde temprana edad. Por eso la Biblia dice, en su palabra, la Biblia nos enseña, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartarán de Dios. Pero como eran tanta la maldad de estos hombres, ya los niños se habían corrompido. Los niños tenían maldad en su corazón. Y cuando ellos van y le dicen, saca a esos hombres para conocerlos, para violarlos, en otra palabra, dice que Lot le propone algo y le dice, mira, dice, no toquéis a estos hombres, dice, no hagáis tanta maldad, yo te doy a mis hijas, hagan con ellas lo que quieran. Pero ellos no quisieron. A ellos no les gustaban las mujeres, les gustaban los hombres. Tremendo, hermano, ver estas cosas que la Biblia nos enseña. Si usted lee y usted medita, hermano, lo que nos enseña la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que la maldad del hombre ya había aumentado en un aumento tremendo, hermanos. Ellos no querían nada con las hijas de Lot, ellos querían a los hombres que estaban ahí. El hombre, el ser humano de hoy en día, hermanos, está casi igual. Usted ve ahora en el mundo entero, hermanos, cuando usted se mete en Facebook, en YouTube, muchas veces hasta nos bloquean las páginas si nosotros comentamos algo del Evangelio. O si hablamos algo de señalar al pecado, ya hasta las páginas nos las quieren cerrar porque se habla mucho del pecado. Que estamos, en otras palabras, estamos nosotros metiéndonos en la vida privada de la gente. Incluso nos pueden hasta denunciar si nosotros cometemos un acto así. El ser humano está así de corrompido. Sin embargo, hermanos, quieren la libertad para la gente homosexuales, lesbianas. Las mujeres quieren también libertad, pasándose los parámetros de lo que Dios quiere en cada mujer. Amén. La Biblia dice, hermanos, que la mujer tiene que estar sujeta a su esposo, a su marido. Amén. Eso no significa que la mujer tiene que estar, no quiero que me malentiendan cuando le digo que la mujer tiene que ser esclava del marido. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de un respeto a su esposo. Estoy hablando, hermano, de que una mujer tiene que tener ciertos límites como mujer. Pero hoy la mujer, ya usted ve que la mujer quiere ser más que el hombre, y ahí está lo malo. Eso es lo que Dios no le agrada. Y eso es lo que Dios en estos tiempos, hermano, el mundo está cambiando totalmente. El ser humano ha perdido los principios de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y tarde que temprano, hermano, todo esto va a perecer. Amén. Jesucristo mismo en el libro de Lucas confirmó este hecho. Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30. Mire lo que dijo Jesucristo en su palabra. Como fue en los días de Noé, así también será los días del Hijo del Hombre. Dice, comían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Amén. Yo quiero que nosotros notemos, hermanos, en el versículo 26, dice, como fue en los días de Noé. O sea, Jesús cita ese hecho como algo que pasó y algo que sucedió, y Él está confirmando de que fue así. Será la venida del Hijo del Hombre. O sea, Jesucristo va a venir a ver a su iglesia. Y mire lo que pasaba, dice, Él hace una comparación. Así como pasó en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es una comparación. Dice, ¿qué pasaba en aquellos tiempos antes que haya el diluvio? Comían, bebían, se casaban. Ahora, mi pregunta es, ¿el comer es malo? ¿Verdad que no? Usted come todos los días, ¿verdad? No está hablando de que comer sea malo. Bebían. Ahora, ¿qué beben? Ahí está lo malo. Dice que se daban en casamiento. ¿El casarse es malo? No, ¿verdad? Si Dios nos manda a casar a nosotros.
hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Cuando Dios habla de comida y habla de bebida y habla de casamiento, no está diciendo que eso sea malo. Lo que está hablando aquí Dios, hermano, es de los tiempos de que el hombre se descuida, de los tiempos que el hombre le da más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. De lo que está hablando aquí, que se daban en casamiento entre hombres con hombres, mujeres contra mujeres. Está hablando, hermano, de la maldad del hombre, que comían glotonerías, bebían, hacen orgías, fiestas, hermano. Usted quizás, hermano, usted ve, nos vemos la cara aquí, ¿verdad? Pero, hermano, cuando usted se mete en las noticias que pasan en el mundo, en las cosas, hermanos, que están escondidas, que salen a la luz, usted se va a dar cuenta de la maldad del hombre, hermanos. Las orgías sexuales que hay en muchos edificios escondidos por este alrededor. Ahora poco, como le digo, en Girona, esas mujeres que las tenían, hermanos, esclavizadas ahí, las tatuaban, las obligaban a tatuarse. Hermano, ¿hasta dónde ha llegado el ser humano? ¿Sabe? Usted quizás no ve, hermano, pero hay lugares clandestinos por estos sectores, donde usted ve que hay lugares que usted se mete, donde le venden droga y usted se droga y pasa horas de hora ahí y usted paga para ese lugar. Hay prostíbulos escondidos por aquí. Y claro, nosotros no lo vemos, pero Dios lo ve todo. Para Dios no hay nada oculto, hermanos. Y Dios ya está harto del pecado del hombre. Por eso, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Acuérdense que en esa generación Dios destruyó la generación de Noé. Y Jesús lo dice aquí en el versículo 28. Así mismo sucedió en los días de Lot. Otra vez vuelve a repetir, una repetición, ¿no? Comían, bebían, compraban. ¿Usted cree que comprar es malo? Si yo compro la comida, yo me compro ropa porque tengo que vestirme. Es que no es malo. El problema está, hermanos, que nosotros dediquemos más tiempo a eso que al mismo Dios. Plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Yo quiero que notemos, hermano, y el versículo 30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Yo quiero que ustedes vayan notando algo, hermanos, que la tierra fue destruida por agua. Amén. Todos lo sabemos, ¿verdad? Que en los tiempos de Noé la tierra fue destruida por agua. Dios no le perdonó el pecado, hermanos, a Noé, y la tierra fue destruida por agua. Todo fue muerto en aquellos días. Solamente fue salva los animales y la familia de Noé. Pero Dios, Jesús, no hace una comparación aquí que dice que como los tiempos de Lot y después dice como los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Quiero decirte, hermano, que la tierra no va a ser destruida jamás por agua, porque la Biblia lo dice, que Dios hizo un pacto y mostró el arco iris como pacto de que nunca más lo iba a volver a hacer. Usted ve el arco iris a veces, ese es el pacto que todavía está vigente delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es real y ese pacto está ahí. Pero hay otra cosa que Dios dice, que en estos últimos tiempos la tierra será destruida por fuego. Y si usted escucha las noticias, hermanos, muchos dicen que tal año, para tal fecha, un meteorito va a venir a la tierra y va a destruir mucha parte de la tierra. Lo escucha usted en la noticia, pero la Biblia lo confirma y lo dice. Amén. Jesús mismo lo dijo, dice, así mismo como sucedió en los tiempos de Lot, comían, bebían, se casaban, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego. Primero fue de agua, pero después va a ser de fuego. Y mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, vamos a leer el verso del 9 al 14. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versos 9 al 14. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Sabe que algunos la tienen por tardanza? Es que el Señor no viene. El Señor dice, yo desde que tenía un añito de edad dicen que el Señor viene, y no viene nada, dice. Muchos cristianos dicen eso. Y es una lástima, es una pena.
Dice, como algunos lo tienen por tardanza. Pero mire lo que dice aquí el contraste. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno de los que estemos aquí perezcamos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos nos arrepintamos de lo malo, hermanos. Dios quiere que todo ser humano se arrepienta de sus pecados, de lo malo que hace. ¿Sabe que el ser humano sabe que vivir en fornicación es pecado? El ser humano sabe que el que no está casado y está fornicando está pecando. Eso se llama pecado. Y Dios manda que nosotros cumplamos las leyes. Dios manda que todo ser humano viva como justo. Y eso es lo que le hablaba en antes. Cuando tú eres justo, eres una persona que trata de agradarle a Dios en todas sus áreas. Amén. Tú quieres ser justo, agrádale a Dios. Vive lo que Dios nos enseña en su palabra. El versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie va a saber cuándo el Señor venga. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ellos hay será quemada. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Y el versículo 13 dice, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y el 14 dice, esto es para nosotros, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irrepresible en paz. Amén. Amén. ¿Sabes que Dios quiere que tú tengas paz con tu hermano, con tu amigo? Si tú no te llevas con alguien, hermano, no te prepares que no te vas al cielo. Si tú tienes enemistad con alguien, hermano, no te prepares porque no te vas a ir al cielo. Así de claro es la palabra de Dios. Amén. Mire, el día yo le comentaba al pastor, algo que me golpeó mucho el mensaje y no porque yo lo haga, porque no lo hago, pero es algo que me asombró mucho. Yo le comentaba al pastor esta mañana. Él habló acerca de que hay muchas personas que van a una tienda y dicen, oye, no me cobres el IVA. ¿Sí escucharon el mensaje del viernes, verdad? No me cobres el IVA. Y sabe, y el pastor dijo, claro, no quieres que te cobren el IVA, pero estás robando delante de Dios. Son pequeños detalles, hermanos, en nuestras vidas, que nosotros pensamos que Dios lo pasa por alto. Y Dios no te pasa por alto nada, hermanos. A Dios no se le pasa por alto nada. Si tú no estás pagando el IVA, eres un ladrón. Amén. Porque la Biblia dice que tenemos que cumplir las leyes terrenales. Dios nos manda a nosotros a cumplir todas las cosas terrenales en el orden de la ley. Amén. Y si usted la está incumpliendo, hermanos, usted está viviendo con una manera desagradable delante del Señor. Y Él dice que nosotros tengamos paz. ¿Qué dice la Biblia? Procurar la paz con todos. ¿Lo dice o no lo dice? Procurar la paz con todos, porque sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Si tú no tienes paz en tu vida y no tienes paz con tu prójimo, con tu amigo, con tu hermano, déjame decirte que no te vistas porque no te vas. Dios quiere, hermano, que cada uno de nosotros tengamos paz con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros vecinos, y que seamos personas, hermanos, de paz, porque a paz nos ha llamado el Señor. Amén. Amén. En Mateo 24, hermanos, hay muchos textos que podemos leer, pero no lo voy a hacer, solamente voy a tocar unos cuantos. Y con esto termino, amén. Dice el Señor, dice en Mateo 24, versículo 20 en adelante, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y aquellos días
no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Yo quiero que nosotros notemos algo, hermanos. El versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. Muchos piensan, hermanos, que la iglesia del Señor no pasará tribulaciones. Y déjame decirte que vamos a pasar grandes tribulaciones. Amén. Si la iglesia primitiva lo pasó. Acuérdense cuando los que creían en Jesús, los apóstoles, unos fueron degollados, otros fueron crucificados, como Pedro, boca abajo, según la historia cuenta, ¿verdad? Los cristianos antiguos, hermanos, eran totalmente, hermanos, hasta decapitados. Pasaron tribulaciones tremendas, pero todo fue cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que nosotros notemos, hermanos, en el versículo ya les digo el versículo 32 dice: de la higuera aprended la parábola, cuando sus ramas ya están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Como le decía, muchos dicen, ¿cuándo vendrá Cristo? Si todo el mundo desde pequeño yo escucho que Cristo venga. Déjame decirte una cosa, hermano, que Israel no tenía nación. Y en 1948 Israel volvió a tener una nación. Y quiero decirte una cosa, hermano, que esto fue una señal de lo que está escrito en la palabra del Señor. Que cuando nosotros veamos esos acontecimientos, sabed que el verano está cerca. Amén. Que Cristo viene pronto a ver a su iglesia. Amén. Amén. Porque estas son señales, profecías que se van cumpliendo. Y mi pregunta es, si la maldad dice que ha aumentado al máximo, si estos acontecimientos en el mundo, hermano, que son visibles para todo ser humano, están a la vista de la iglesia, ¿por qué todavía vivimos como nos da la gana? ¿Por qué tú piensas, hermanos, que tu vida tiene que ser como es? Si Dios nos enseña en su palabra que nosotros tenemos que agradarle a Él todos los días hasta que Él venga. Dios nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que vivir para Él. Dice que el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán y las potencias otra vez de los cielos serán conmovidas. Acuérdense, hermano, vendrán cosas difíciles para esta humanidad. ¿Sabe por qué yo digo este mensaje, hermanos? Porque anoche yo tenía otro mensaje que estaba escribiendo. Y el mensaje que estaba escribiendo le había puesto el título el origen de la hipocresía. Ese era el título del mensaje que estoy sacando. Pero esta madrugada, hermanos, el Señor me mostraba de que vienen cosas duras a este mundo. Terribles cosas va a pasar la iglesia a este mundo. No solo a la iglesia, el mundo va a pasar cosas terribles. Vendrán, hermanos, juicios para la tierra por la maldad del ser humano. Pero sin embargo, Dios me mostró algo. Que aquellos que permanecen en la barca, aquellos que permanecen en el arca, aquellos que permanecen en la casa, hablando en un sentido espiritual, aquellos que buscan a Dios de todo corazón y son justos delante de Dios, Dios les va a guardar de todo mal. Por eso en esta mañana, hermanos, Dios, hermanos, quiere que cada uno de nosotros enderezcamos nuestros pasos. ¿Saben que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo camino para Dios. Hay un solo camino a seguir. No hay muchos caminos. No hay caminos paralelos que van al lado del camino verdadero. Hay un solo camino. Y ese camino se llama Dios. Y cuando Dios quiere, hermano, que tú le busques de todo corazón y tu vida, hermano, está consagrada delante de Dios, tú vas a ver que Dios, como decía el Salmo 1, Dios prospera todo lo que tú haces y todo te va a salir bien. Amén. Muchas veces queremos que nos salgan las cosas bien, pero vivimos como nos da la gana. Amén.
Muchas veces queremos que Dios dame esto, Dios dame aquello, pero vivimos como nos da la gana. Entonces Dios no va a actuar de esa manera. Dios primero quiere que tú enderezcas tu corazón. Amén. ¿Para qué? Para Él comenzar a obrar. Y con esto concluyo, hermano. La maldad del ser humano ha aumentado y va a seguir en aumento. Usted va a decir, bueno, va a cambiar, el mundo se va a hacer bueno. Esto no va para nada bueno, hermanos. Amén. El mundo no va a mejorar. El mundo, hermano, va a peor. Yo ayer escuchaba también las noticias de que hay jóvenes que están haciendo publicidad para que el ser humano, hermano, tome conciencia y no destruya más el planeta. Porque el planeta está siendo destruido. Hablaban de que los lugares donde hay hielo se están descongelando de una manera tremenda. Y los animales, hermano, los osos polares, todo esto se están muriendo por el calentamiento global. Y ellos decían que el ser humano tiene que tomar conciencia, pero es que ellos quieren tomar conciencia, pero es que nadie le va a hacer caso. Amén. Nadie le va a hacer caso, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se va a cumplir. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Amén. Y el mundo va peor, y el mundo va a empeorar. Así que no espere que la economía mejore. Quizás mejorará un tiempo, quizás por un periodo de un tiempo. Pero hermanos, aunque la economía del mundo no mejore, y aunque el mundo se vaya a perder, si tú vives justa, como una persona justa delante de Dios, Dios te va a librar de todo mal. Amén. Amén. Y es lo que yo vi anoche. Dios nos va a librar de todo mal si somos personas justas delante de Él. Amén. Amén. Por eso en esta mañana, hermanos, esta reflexión se trata de que Dios, a pesar de los juicios que va a venir, Dios te va a librar. A pesar de todo lo que viene a la tierra, Dios va a ser tu libertador y tu salvador. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Te pido, Padre, en esta mañana que tú trates con nuestras vidas, que tú, Padre, hables a nuestros corazones y nos enseñes, Señor, que este camino, Señor, no es un camino de rosas, es un camino difícil, pero en ti somos más que vencedores, Señor. Por eso en esta mañana te pido, Señor, que tú abras nuestros corazones y que nos volvamos a ti de todo corazón, porque pronto vienes a ver a tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.